todos, hoy voy a preparar unos dulces que lleváis tiempo pidiéndome, unas pastas Linzer sin gluten, y las voy a preparar también sin la yema de huevo. Se trata de unas pastas consistentes en 2 capas de masa murbe, enriquecida con almendra molida, y que se rellenan con confitura. Se las reconoce inmediatamente por su cobertura de azúcar glass y los orificios de la tapa superior por los que asoma la confitura. No os imagináis la textura que tienen, se deshacen en la boca, son simplemente deliciosas. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estas pastas Linzer sin gluten y sin huevo. Si bien la receta es muy simple, hay un detalle de gran importancia para que queden bien. Tanto el azúcar como la harina deben ser muy finos. Si no fuese suficientemente finos, se notarían los granitos al morder. Y es por ello que el azúcar empleada debe ser azúcar glass, también llamada impalpable. Pero si no tienes azúcar glass, puedes moler la que tengas en un molinillo, como voy a hacer yo. Y voy a moler también el azúcar vainillado. Esto que tengo aquí es harina de arroz. Como no voy a añadir la yema de huevo de la receta original, voy a mezclar con un poco de harina de maíz amarillo, para que las pastas tengan ese color ligeramente amarillo que las caracteriza. Si no dispones de ella, no pasa nada. Añade más harina de arroz. Voy a añadir la almendra molida y voy a añadir el azúcar. Dependiendo de las regiones, se añade vainilla, ralladura de limón o canela en la masa. Yo voy a añadir únicamente el azúcar vainillado. Mezcla hasta que se integre todo perfectamente y añade a continuación la mantequilla cortada en cubos. Y en este momento se añadiría también la yema de huevo. Yo no lo voy a hacer, pero puedes añadirla si quieres. Comienza a mezclar con las manos para que la mantequilla se integre perfectamente en la masa. Al comienzo tendrás una mezcla como arenosa, pero sigue mezclando y verás que la masa liga perfectamente. No te preocupes por amasar mucho. Como nuestra masa no tiene gluten, no hay riesgo de que éste se desarrolle y que las pastas queden prietas. Cuando la tengas lista, forma una bola y deja reposar unos 10 minutos en frío para que la harina termine de absorber la mantequilla. Basta con unos 10 minutos, si no, la mantequilla endurecerá demasiado. Transcurridos 10 minutos, la masa no debería pegarse demasiado. Enharina una superficie de trabajo y extiende la masa sobre ella. Yo lo hago sobre papel de hornear. Ahora te mostraré por qué. Extiende la masa hasta dejarla de 2 o 3 milímetros. Enharina solo lo justo para que no se pegue, pero no te excedas. Ahora pasa por debajo de la espátula para despegarla. Ahora sí, introduce la masa 5 o 10 minutos en el frigorífico, de forma que endurezca y que las pastas no se deformen al cortarlas ni al manipularlas. Es por ello que he estirado la masa sobre papel de hornear, para poder levantarla de la mesa. Una vez que ha reposado, ve cortando tus galletas. Existen cortapastas especiales para pastas Linzer, pero puedes emplear el cortapasta que tengas, o incluso cortarlas con un vaso de borde fino. Las pastas tradicionales tienen 3 orificios. Yo los voy a hacer con un descorazonador de manzanas. Tienes que hacer parejas de pastas, una con orificios y otra sin ellos. Ve colocándolas en la bandeja de horno. Cuando no puedas cortar más pastas, junta la masa. Por eso es importante añadir poca harina al estirar. Si no, cada vez que juntamos la masa, estamos introduciendo más harina. Estírala igualmente y si es necesario, lleva de nuevo al frío. Si la masa está muy blanda, las pastas se deformarán al cortarlas y al levantarlas. Comienza a calentar el horno a 180 grados y cuando esté caliente, introduce la primera bandeja. No te recomiendo que introduzcas las 2 bandejas al mismo tiempo, ya que debes estar pendiente para que no se doren en exceso. Hornea unos 7 u 8 minutos, hasta que las pastas empiecen a dorarse. No se deben dorar apenas, solo ligeramente el borde. Deja enfriar las galletas completamente antes de manipularlas, ya que en caliente son blandas y se rompen. Y una vez que están frías, llega el momento de rellenarlas. Calienta la confitura para hacerla fluida. Debe ser confitura, no mermelada.
ya que tiene más azúcar y esto hace que se conserve mejor a temperatura ambiente. Es importante también que no tenga trozos grandes. A ser posible, elige una confitura que no sea muy dulce, y si no, añade un chorro de limón. Mientras que la confitura se calienta, ve espolvoreando con azúcar glass la capa superior, la de los agujeros. Y cuando la confitura esté caliente y bien fluida, comienza a rellenar las pastas. Hay quien introduce la confitura en una manga, pero puedes emplear una cucharilla como voy a hacer yo. Pon una pequeña cantidad de confitura en el centro. No te excedas, pero no escatimes tampoco, ya que esta debe llenar los agujeros. Ahora, coloca la tapa superior, presiona con cuidado para no romper las pastas. Y si es necesario, rellena los agujeros. Mira qué bonitas quedan. Os voy a contar una cosa divertida. Me ha costado un montón grabar este paso porque tenía las 2 bandejas de horno de fondo con las pastas y mi cámara de fotos se ha empeñado en reconocer caras en las tapas superiores, con lo que ha enfocado de todo menos a mí untando la confitura. Así que he tenido que quitar las bandejas del encuadre. Y así he conseguido grabar el paso. Y ya estarían listas las pastas Linzer. Pero espera, que las pastas Linzer deben reposar unas horas, o mejor aún, un día completo, en una caja hermética, para que las harinas se humedezcan bien con la mermelada. Si las pruebas recién hechas, no te van a saber absolutamente a nada. Guárdalas en una caja hermética y deja que reposen un día. Para separarlas, puedes emplear trozos de papel de horno. Bien guardadas, aguantan varios días a temperatura ambiente, aunque ya te digo que vas a acabártelas antes. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer 1 o 2 con el café y espero que os animéis todos a prepararlas en casa. ¡Un saludo a todos!